el tipo de problemas que vamos a ver tiene una estructura que es como así. Digamos que, primero que todo, hay una estructura. Y cierta propiedad, alguna propiedad que le vamos a pedir a la estructura. Entonces esta estructura puede ser cualquier cosa, puede ser números, puede ser grafos, puede ser funciones, y le vamos a pedir alguna propiedad. Entonces, por ejemplo, números que no sean primos, o números cuyo cuadrado no sea un número, perdón, que no se les pueda sacar raíz cuadrada, o que la suma de ellos no divida a otro número, o alguna propiedad extraña. Y vamos a tener algo que vamos a llamar un parámetro. Vamos a tener un parámetro, digamos, pueden ser más, donde un parámetro es típicamente algún número entero o número real. Entonces, ¿qué tan grande o pequeño puede ser este parámetro para una estructura que satisface cierta propiedad? ¿Ok? Entonces aquí hay una gran variedad de preguntas que se pueden hacer. Y antes de ir a los húngaros, vamos a empezar con un resultado que es de los primeros y más famosos en el área de combinatoria extremal, en teoría de grafos, que es el teorema Mantel. Entonces, antes de eso, tenemos una pregunta. ¿Cuántas aristas puede tener un grafo de n vértices si el grafo no tiene triángulos? Y un grafo en un triángulo sería un clic de tamaño 3. Entonces, ¿cómo podemos hacer un grafo que no tenga esto que se llama un triángulo y que tenga bastantes aristas? Piensen un momento e intenten decirme qué tan grande pueden hacer un grafo que no tenga triángulos. ¿Qué tan grande, digamos, en qué sentido? O sea, puede tener infinitos vértices, ¿verdad? Pero, No, o sea, ok, tan grande me refiero en las aristas. Vértices, n vértices. ok, Porque ok. si no, sí podría ser. Y tal vez un árbol. Ok, entonces tenemos ya un primer ejemplo. Ejemplo 1. Un árbol. Un árbol no tiene ciclos, en particular no tiene triángulos, y tenemos n-1 aristas. Yo pensaría que de n escoger 3, o sea, ese me dice el número de cada 3 vértices, lo más que puedo tener son 2 aristas, ¿verdad? Sí, Entonces 2 por n escoge 3. vamos a ver. Tenemos 2 por n escojo 3, pero hay que tener cuidado porque, bueno, primero que todo el número de aristas de un grafo siempre es cuadrático, ¿verdad? Y aquí me está dando un número cúbico.
Y el asunto es que estamos contando varias aristas 2 veces. Por ejemplo, aquí, si agarramos A, B, C y D, entonces cuando toma la tripleta A, B, C y D, está contando la arista ABC, perdón, AB, y cuando toma la tripleta ABD, también está contando la arista AB. Uno, un grafo bipartito. Ok. Veamos un grafo bipartito. Un grafo bipartito es el que tiene cierta cantidad de vértices de un lado, cierta cantidad del otro, y todas las aristas se encuentran entre los dos componentes. No hay ninguna adentro. Primero que todo, ¿puede un grafo bipartito tener triángulos? Está en la tarea que no. No. Bueno, en la tarea dice que un grafo es bipartito solo si no tiene ciclos de longitud impar, que en particular eso incluiría triángulos, pero más, ¿verdad? Y es que un triángulo tendría 2 vértices del mismo lado, por Palomar. Mínimo 2 vértices de un lado, pero las aristas en una componente están prohibidas. ¿Ok? Y esto nos dice, vamos a hacer una cosa, ¿cuál grafo bipartito tiene el mayor número de aristas? Y cuando digo cuál, estoy hablando entre los que tienen n vértices. ¿Cierto? Entre los grafos, Sí, el que ¿sí? tiene n medios un lado, n medios del otro y todas las posibles aristas. Ok. La primera observación es que debe ser completo. ¿Verdad? Porque si ya dijimos que un grafo bipartito no tiene triángulos, podemos agregar todas las aristas en las componentes y no perdemos nada con asumir que todas las aristas entre las componentes ya están, o si no las agregamos. O sea que tiene la forma kt, n menos t. Entonces aquí hay t vértices, aquí hay n menos t, tenemos todas las aristas en el medio, y su número de aristas, n menos t, es t por n menos t. Entonces lo que nos dice Luis es, bueno, vean que esto que está aquí es una parábola. Y una parábola así obtiene su máximo en la pura mitad, cuando t vale n medios. Entonces el máximo de este es cuando t vale n medios, que nos da n a la 2 sobre 4. ¿Ok? Entonces, resulta que no hay un grafo que tenga más aristas y no tenga triángulos. El primer resultado que vamos a ver en esta área es el teorema Mantel, que es de 1907. Un poco más de 100 años. Empezamos con teoría extremal de grafos, un poco más de 100 años. El teorema Mantel nos dice que si un grafo de n vértices no
contiene triángulos, entonces el grafo tiene a lo sumo n a la 2 sobre 4 aristas. Aquí quiero hacer una observación. Observación. Bueno, en algún momento aquí nos comentó Luis que si tomamos tres vértices, hay a lo sumo dos aristas. Y al hacer este conteo, cada arista se cuenta n menos 2 veces, ¿verdad? Porque si tomamos una pareja de vértices, hay otros n menos 2, y por cada de ellos estaríamos contando las aristas. Entonces, tomando cada tripleta, estamos tomando cada pareja exactamente 2 veces, ¿verdad? Entonces, si G es un grafo de n vértices que no contiene es función de cualquier otro triángulos, lo que tenemos es que el número de aristas sería menor o igual que 2, como dijimos, cada tripleta hay a lo sumo 2 aristas, hay n escojo 3 tripletas, pero hay que dividir entre n menos 2, porque estamos contando cada arista n menos 2 veces. Este número sería 2 por n menos 1 por n menos 2 sobre 2 por 3 y un n menos 2 extra. Entonces, después de hacer unas cancelaciones, 2 con 2, n menos 2 con n menos 2, nos queda que es acotado por n menos 1 sobre 3. O sea, este número es aproximadamente n a la 2 tercios, que es más grande que n a la 2 sobre 4. Entonces, digamos que con esa observación podríamos ya acotar el número de aristas, pero por n a la 2 sobre 3 y no sobre 4. Bueno, ahora sí, veamos la prueba del teorema de Mantel. Y en esta prueba vamos a ver en realidad 3 pruebas y vamos a ver diferentes estrategias para demostración. Bueno, en el primer capítulo de grafos, como vimos que en los grafos trabajamos con objetos finitos, o por lo menos la mayor parte del tiempo, inducción era una herramienta bastante útil. Entonces, ahorita vamos a hacer una prueba con inducción, pero también habíamos visto otras formas de demostrar algo, por ejemplo, tomando algún objeto maximal. Cuando vimos la prueba del teorema de Hamilton, tomamos, por ejemplo, un camino maximal. O cuando mostramos que había un ciclo, si el grado mínimo era por lo menos 1, empezamos con un camino maximal para de ahí construir el ciclo. Entonces, como estamos trabajando objetos finitos, podemos buscar algo maximal en el grafo. También este parámetro podría ayudarnos para las pruebas. En este caso, estamos hablando de aristas, número de aristas, y recordemos que los grados y las aristas están ligados por el lema del apretón de manos. Entonces, algo que vamos a considerar es, en esta prueba va a ser un vértice de grado máximo. Entonces, tome V, un vértice de grado máximo. Entonces, digamos que aquí está V y aquí está su vecindario. O sea, aquí, tome cualquier vértice aquí, hay una arista con V.
Hasta el momento, esta sería la estructura. Digamos, estamos con dv maximal, su grado es máximo. ¿Qué podemos decir de NV, del vecindario de V? Si el grafo no tiene triángulos, tal vez sería, un momento, sería bueno mencionarlo más explícito. Sea G un grafo de n vértices que no contiene triángulos. Okay, lo que hay que probar es que el número de aristas de G es a lo sumo n a la 2 sobre 4. Ok, ahora sí. Entonces, en este grafo G estamos tomando un vértice de grado máximo. ¿Qué podemos decir de este conjunto NV? Habría dos vértices ahí que no se conectan. Es más fuerte que eso, pero va por ese lado. ¿Qué podemos decir del número de aristas de NV? Cero. No. No puede tener aristas. Si tuviéramos una sola arista, como estamos en el vecindario de V, V se conecta con estos dos y tendríamos un triángulo, ¿no? Esto no puede pasar. Y este de aquí, bueno, pongámoslo así, esto no puede pasar. Vamos a otro dibujo. Aquí lo que tiene que pasar es que no hay aristas. Bueno, ¿y por qué que no haya aristas es útil? La razón es porque eso ya nos sirve para acotar el grado de NV. Vean que en un grafo, digamos que el que nosotros pensamos con el tamaño máximo, es un grafo bipartito con la mitad de los elementos de un lado y la mitad del otro. O sea que si este vértice tiene grado n medios, básicamente deberíamos probar que todos los vértices están conectados con otros n medios de vértices. Vean que aquí tenemos, este es un conjunto independiente. Igual que el grafo bipartito era independiente de un lado, independiente del otro. Entonces, por lo menos ya tenemos, si dv es grande, ¿verdad? Porque podemos pensar que si el grado máximo fuera pequeño, debería haber pocas aristas. Entonces, si dv es grande, ya tenemos un conjunto independiente grande. Entonces, aquí lo que podemos decir es que si U pertenece al vecindario de V, entonces el grado de U va a ser a lo sumo, y podemos decir, bueno, es a lo sumo n menos el grado de V. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí hay el grado de V vértices y aquí estaría el complemento. V menos su vecindario, que ahí estamos quitando de dv vértices. Entonces, por un lado diríamos, bueno, si dv es muy grande, nos dice que estos vértices que están aquí tendrían grado pequeñito. ¿Ok? Es lo que podemos decir de este conjunto, pero ¿qué pasa con el resto del grafo? Si tomamos U del otro lado, V de G menos NV, entonces el grado de U está acotado por el grado de V. Simple y sencillamente porque el grado de V es máximo. Entonces, si el grado de V es muy grande, tenemos vértices, un montón de vértices con grado pequeño. Mientras que si el grado de V es pequeño, tenemos muchos vértices con grado pequeño. Bueno, ya acotando los grados, podemos acotar el número de aristas. Nosotros sabemos que 2 veces el número de aristas es sumar V en V de G, los grados de V de G,
Y si descomponemos este en dos sumas, voy a cambiar aquí el índice porque U está fijo, entonces voy a decir U. Si nosotros descomponemos tomando U en el vecindario de V y tomando U fuera del vecindario de V, nosotros podemos decir, bueno, en el primer grupo hay a lo sumo n, el grado es a lo sumo n menos dv. Y la cantidad de términos es dv. ¿Okay? Mientras que del otro lado, cada grado está acotado por dv, porque es el grado máximo. Y la cantidad de términos es n menos dv. Esto que está aquí nos dio dos términos iguales, entonces los podemos sumar y cancelamos un 2. Nos dice que la cantidad de aristas de G es a lo sumo. Es la misma parábola que aparece en el grafo bipartito y está acotada por n a la 2 sobre 4. Aquí lo que dijimos fue esto, que sumamos todos los grados y lo descompusimos en dos sumas. Tenemos esta suma de aquí y esta, que es esta suma, se acota por esta suma de aquí. Cada grado es a lo sumo n menos v, n menos dv, y hay ddv de ellos. Pero este es el número de vértices. Esta es la cota del grado. En el siguiente pasa lo contrario. Este que está aquí, en esta sumatoria, estaría acotado por este de aquí. Pero es lo contrario, porque aquí más bien este que está aquí es el número de vértices y este que está aquí es la cota. Entonces tenemos el mismo número dos veces, ¿verdad? Solo que el producto aparece al revés, pero en ambos casos esta suma es dos veces el grado de v por n menos el grado de v. Entonces aquí este número está acotando dos veces el número de aristas. Así que podemos simplificar el 2 y nos dice el número de aristas está acotado por este producto. Es una parábola que se maximiza en la mitad, pero aquí podemos usar herramientas como cálculo, por ejemplo. Como cálculo, hay otras desigualdades, podemos usar la media aritmética, media geométrica, o podemos simplemente ver que el número crece cuando este número t es menor que un medio, podemos hacerlo más grande y el producto incrementa. Ya probamos lo que queríamos, el número de aristas de G está acotado por n a la 2 sobre 4. Pero este teorema es tan importante que aquí hay muchas pruebas. Entonces aquí vamos a ver dos más todavía. Y esta prueba empezamos con esta primera observación. Si G no tiene triángulos, entonces, para toda arista, toda una arista XY, se cumple que el grado de X más el grado de Y está acotado. ¿Alguien sabe por qué está acotado este grado? Podemos verificarlo. Digamos que aquí está X y aquí está Y. Y si no hay triángulos, no importa cuál vértice usted agarre, no pueden haber dos aristas que lo conecten con X y con Y. O sea, cada vértice está conectado ya sea con X o con Y, o en el peor de los casos, con ninguno de los dos. O sea, aquí tenemos n menos 2 vértices y ahí habría a lo sumo n menos 2 aristas entre estos dos conjuntos, entre X, y el resto de los vértices. Eso sí, esta arista se cuenta dos veces. La arista XY se cuenta en el grado de X y en el grado de Y.
Así que este número está acotado por n. ¿Ok? Y bueno, eso también se puede ver como si el vecindario de X y el vecindario de Y son grandes, tendrían intersección no vacía. Y eso no puede pasar. La intersección de dos vecindarios tiene que ser vacía o si no habría un triángulo. Pero entonces, ¿qué quiere decir esto que está aquí? Esto de aquí nos dice que si sumamos sobre todas las parejas de aristas, cada término está acotado por n, ¿verdad? O sea que este número estaría acotado por n veces el número de aristas del grafo. Tenemos esta cota de aquí. Luego, ¿alguien me puede decir a qué es igual este número? O sea, en este número estamos sumando de X y de Y, ¿verdad? Son los términos que aparecen. ¿Cuántas veces aparece el número de X en esta suma? De X veces. Sí, ¿verdad? ¿Sería la longitud que tiene todo el grafo? Eh, bueno, aquí no la longitud, sino las aristas, ¿verdad? Porque cada X y Y aparecen cada vez que hay una arista. O sea, deme un X fijo, por cada vecino Y, vamos a estar contando el número de aristas, ¿verdad? O sea, si aquí tenemos X y aquí tenemos Y1, Y2 y Y3, entonces nosotros estamos sumando dx más dy1, estamos sumando dx más dy2, estamos sumando dx más dy3, pero el número en sí de x aparece por una vez por cada vecino. O sea, este número que está aquí, estamos sumando sobre todos los vértices el número de x al cuadrado. El número de x aparece al cuadrado. No hay que... no. Sí, no, todo bien. Sí, duplicar no hace falta ni dividir. Está bien contado, exactamente ese es el número. O sea, porque cada arista aparece una vez. Entonces luego tenemos una suma de cuadrados aquí. Y aquí podemos usar, voy a llamarle Cauchy-Schwarz. La desigualdad de Cauchy-Schwarz nos dice que si tomamos x1 por y1 más x2 por y2 más xn por yn, que este número es a lo sumo x1 cuadrado hasta xn cuadrado por y1 cuadrado, y2 al cuadrado hasta yn al cuadrado. Aquí es, perdón, este al cuadrado. Ok, la desigualdad de Cauchy-Schwarz, la versión corta es que el producto punto x y y está acotado por el producto de la norma de x con la norma de y. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tomar la sucesión, digamos xy, lo vamos a tomar como el grado de xy. Y los y's los vamos a tomar como 1. Si uno hace eso, la conclusión que obtiene es que la suma de x al cuadrado v de g son n términos y lo multiplicamos por la suma de 1 al cuadrado de x en v de g. Bueno, aquí no estoy diciendo que n términos, o sea, este de aquí es otra forma de escribir n. Este número sería mayor o igual que la sumatoria de dx por 1 todo elevado al cuadrado. ¿Ok?
Entonces, n por e de g es mayor o igual que la suma de dx, x en v de g, todo al cuadrado, y aquí pasamos la n a dividir. Y este de aquí, el lema de apretón de manos, nos dice que la suma de los grados es 2 veces el número de aristas. Aquí está elevado al cuadrado, todo sobre n. Y esto, podemos mandar el n a multiplicar, tendremos un n al cuadrado, mandar el 4, 2 a la 2, a dividir, cancelar uno de estos, el número de aristas de g, y nos queda que n a la 2 sobre 4 es mayor o igual que el número de aristas de g. Okay. Entonces ya tenemos una segunda prueba del teorema de Mantel, usando la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Si hay una observación que quiero hacer, f de x igual a x a la 2 es una función convexa. Y en la tarea de probabilidad hay un ejercicio que dice que una función convexa satisface lo que se llama la desigualdad de Jensen. Que un caso particular es que suma de 1 entre n de f de a sub i es mayor o igual que n veces f de la suma de los a sub i sobre n. Entonces aquí también estamos usando convexidad. Y el criterio para convexidad es que la derivada sea positiva, o sea, el que más se usa es que la derivada sea positiva, o que la segunda derivada sea, perdón, que la derivada sea creciente, o el que más se usa usualmente es que la segunda derivada es positiva. Entonces x al lado, su segunda derivada 2, que es positiva. Ese 1 sobre n no está de más. Gracias. Sí, que si uno suma las imágenes, el número se minimiza cuando cada una de ellas vale lo mismo. O sea, el promedio de la suma. Entonces, en este caso, como la suma es de cuadrados, Cauchy-Schwarz también nos dice, Cauchy-Schwarz también sirve, pero en el fondo también estamos usando lo que es convexidad. Esta se llama, creo que en la tarea no dice el nombre, pero esta es la desigualdad de Jensen. Ahora sí vamos a usar inducción. Esta inducción va a ocupar de dos casos base. Para n igual 1, el resultado es cierto, pero es cierto por vacuidad. Si G tiene más de un cuarto de arista, entonces G contiene un triángulo. Y la premisa de que tenga más de un cuarto de arista no se puede porque un grafo de un vértice tiene a lo sumo 0 aristas. Entonces, por vacuidad, el resultado es cierto. N igual a 2. Si G tiene más de una arista. Y pasa lo mismo. Un grafo de dos vértices tiene a lo sumo una arista. G contiene un triángulo. Entonces, todos estos son verdaderos. Y digamos que el primer ejemplo no trivial sería cuando n vale 3. Si G tiene más de n es 3, perdón, n a la 2, que es 9, sobre 4,
o sea, 2.25 aristas, entonces G tiene un triángulo. Bueno, en este caso, claramente G no puede tener 3 vértices. Perdón, G no puede tener 3 aristas, o si no tenemos el triángulo. Y si tiene más de 2.5, tendría 3, porque es un número entero. ¿Ok? Entonces el resultado también es cierto. Ok, bueno. Vamos a probar el resultado por inducción, pero vamos a usar una arista. Entonces, si el número de aristas de G es 0, no hay nada que probar. No hay nada que probar. Si el número de aristas es 0, no hay nada que probar, ¿verdad? Así que suponga que el número de aristas es mayor que 0 y sea X, Y una arista. Entonces aquí tenemos X y Y, una arista. Y igual que en la prueba anterior, nosotros podemos tomar aquí el resto del grafo y decir, bueno, aquí hay a lo sumo n menos 2 aristas, ¿verdad? Como dijimos antes, de cada vértice sube a lo sumo una arista, de cada vértice abajo, y si nosotros llamamos a este grafo G', tendríamos que G' no tiene triángulos y G' tiene n menos 2 vértices. Entonces, podemos usar inducción y concluir que el número de aristas en G' es a lo sumo n menos 2 cuadrado sobre 4. ¿Okay? ¿Y cuántas aristas tiene G? El número de aristas de G, aquí hay una arista, aquí hay a lo sumo n menos 2, entonces es a lo sumo n menos 1, sumando ya el más 1, más el número de aristas que hay aquí abajo. Que dijimos que por inducción es a lo sumo n menos 2 al cuadrado cuartos. Entonces, que esto es menor o igual que n menos 1 más n menos 2 al cuadrado cuartos. Entonces tenemos 4, 4n menos 4, y elevando al cuadrado tenemos n a la 2 menos 2n, perdón, menos 4n más 4. Se cancela este 4n con este 4n y este 4 con este 4. Y tenemos n a la 2 sobre 4. Y así concluimos la tercera prueba. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con estas pruebas? ¿Ok? Entonces, este es un primer resultado y ya vimos algunas de las herramientas que hay disponibles para estos resultados de grafos. ¿Ok? Ahorita quiero hacer una pregunta más filosófica, dejando de lado un momento lo que estamos haciendo. La primera pregunta no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. ¿Cómo creen ustedes que avanzan las matemáticas? ¿Cómo creen ustedes que se desarrolla la matemática? Una pregunta filosófica. No tiene nada que ver con lo que acabamos de hacer. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién quiere comentar? En colaboración. Bueno, colaborar es un factor que ayuda al desarrollo. Eso está bien. ¿Qué opinan? Yo pienso que planteando problemas, ¿verdad?
sea, Ok. un problema abierto, ya sea que uno se lo encuentre o que se dé cuenta por ahí o que le pregunten. Y Ok, entonces eso lo lleva a tratar de descubrir cosas. muy bien. A veces por las aplicaciones que se tienen que buscar, bueno, o cosas que se quieren modelar de la realidad. Pues eso también. Muy bien. ¿Quién más nos quiere decir algo? Sí, yo también siento que es así como que a alguien se le ocurre una pregunta y entonces alguien le intenta responder. Y usualmente, por ejemplo, esas preguntas pueden ser aplicaciones o matemáticos que estaban trabajando en otra cosa y observaron un patrón y querían ver que ese patrón se cumplía y así. Ok, muy bien. Bueno, ahí dijeron varias cosas. Voy a agregar, pensé que alguien lo iba a decir, pero tal vez es muy obvio. Por supuesto que las pruebas también, ¿verdad? Probar es parte de avanzar en matemáticas, pero como ustedes mencionan, no es lo único, ¿verdad? Una gran parte son las preguntas que pueden tener formas de conjetura o algún problema. ¿Será que se puede hacer tal cosa? O ya sabiendo algo, ¿qué más se puede decir al respecto? Y ya los factores de cómo se desarrolla mejor, como la colaboración, también están por ahí. Pero antes de poder resolver un problema, tiene que haber un problema. ¿Ok? Entonces, a veces es cierto que hay corolarios, que alguien resolvió algo y eso implica otro resultado, pero si no se plantea, aunque ya esté probado, no se van a dar cuenta de eso. Y esto es algo que tal vez comparte tanto matemática pura como aplicada, es que ocupamos algún problema. O sea, ya sea que alguien pensó en el problema, ¿qué pasará si tal cosa? O si el problema viene de una necesidad que se quería hacer tal cosa, ya sea la naturaleza o alguna otra cosa, la pregunta está ahí, el problema está ahí y se quiere intentar resolver esta pregunta. Ok. Entonces, vean dónde estamos nosotros. Estamos en una teoría que se llama teoría extremal de grafos. Primer resultado de hace más de 100 años. Ahorita vamos a ver resultados de 40 años después. Pero es cierto que ya la teoría está muy desarrollada, pero aquí los que estamos, tal vez es el primer resultado que vemos de teoría extremal de grafos. Entonces, lo que les voy a pedir es que hagan una pregunta. Pero lo que les voy a decir, espérense un momento, que la escriban en el chat. Pero no se apuren a escribirla para que intenten no ver lo que los otros están preguntando, sino que vamos a hacer un receso, pero lo vamos a combinar con el tiempo de que hagan una pregunta. O sea, despierten su curiosidad, ya sea una pregunta que crean que pueden responder o que piensen que tal vez es complicada, pero pregúntense qué podría pasar más, qué más podemos decir al respecto, qué pasa si hacemos cambios. Vayan escribiendo en el chat la pregunta, alguna pregunta sobre la teoría. O sea, es una teoría nueva para ustedes, para la mayoría. Háganse alguna pregunta y vayanla escribiendo. O sea, la idea es que ustedes digan, bueno, ahora probamos un teorema sobre triángulos. ¿Qué pasaría si en vez de hacemos tal cosa? Bueno, incluso los que están viendo el video lo pueden comentar en el chat. Con n a la 2 sobre 4 tenemos triángulos, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Vean esta pregunta. ¿Qué pasaría con pentágonos? En general, un eneágono. ¿Qué pasaría si el grafo es dirigido? Por ejemplo, pensamos en un grafo dirigido sin triángulos. Bueno, habría que definir cuál triángulo queremos. Pero bueno, el de pentágonos sí lo vamos a ver. Con grafos dirigidos, la cuestión suele ser un poco más complicada, porque, digamos, podemos hacer un grafo dirigido sin ciclos dirigidos completo, pero luego ya hay, o sea, la pregunta sí existe por ahí, pero se complican más las cosas y hay que ver cómo lo queremos trabajar. Porque un grafo dirigido, si permitimos los dos lados, el número de aristas sería lo sumo n por n menos 1, o sea, el doble. Entonces ahí sí se puede también hacer la pregunta. Se podrá resultar otras figuras similares. ¿Qué se puede decir del complemento de este grafo sin triángulos? ¿Cuántos triángulos puede contener? Es que no estoy seguro que se ve. Ok, sí, el complemento
Ok, sí, la pregunta va bien, nada más que hay que ver de cuál grafo estamos hablando. Porque en este momento el resultado lo probamos sobre el número de aristas. Supongo que tal vez se refiere al de el grafo bipartito de n a la 2 cuadrado. Vamos a ver cuántas aristas puede tener un grafo de n vértices que no contiene ciclos de tamaño menor o igual que k. Okay, entonces ponen varios ciclos y si los prohibimos, ¿cuál podrá ser este número de aristas? ¿Cuál es el menor número de vértices que puede tener un grafo? Menor número de vértices que puede tener un grafo que tenga exactamente un ciclo de tamaño 3, un ciclo de tamaño 4 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa si en vez de contar mínimo número de aristas, contamos vértices con alguna otra propiedad dada? ¿Okay? ¿Cuántos grafos maximales que no contengan un grafo H existen? ¿O son por lo general isomorfos? ¿Cuántos grafos maximales existen? O si son isomorfos, porque vean que nosotros tenemos un grafo con n a la 2 sobre 4 aristas, ¿verdad? Pero será el único que hay. Bueno, por supuesto que si uno cambia los nombres, o sea, si uno dice los vértices 1, 2, 3 hasta n, uno puede decir, ponga los primeros n aquí y los segundos n a la derecha, pero también puede decir pares e impares, ¿verdad? Pero es un grafo bipartito completo. ¿Será que es el único grafo con este número máximo de aristas? A ver, da un grafo con n vértices, ¿cuál es el mínimo número de aristas que este grafo debe tener para que contenga un k-clic? Entonces, ahora vimos triángulos, pero el triángulo es el grafo completo de 3 vértices. ¿Qué pasa si en vez de 3 vértices pedimos 4, 5 o cualquier número en general? Muy buenas preguntas. Ahora, ¿con qué finalidad se demostró el teorema de Mantel? ¿Cuál es el máximo número de aristas que puede tener un grafo para que no haya una copia topológica de un triángulo? En general, polígonos. ¿Ok? Ese es otro tipo, un triángulo, pero un triángulo topológico. Solo que, bueno, aquí en este curso no hemos definido lo que es un triángulo, una figura topológica, pero un triángulo topológico terminaría siendo otro ciclo. Entonces regresaríamos al de los enágonos. ¿Se puede llegar a concluir algo similar si cambiamos esa hipótesis por algo más general? Bueno, sí, esa es alguna de las preguntas que hay arriba. Si cambiamos, no necesariamente más general, pero algo diferente, ¿verdad? Más general sería lo de los clics, pero también hay preguntas diferentes, ciclo arbitrario. Bueno, eso también es más general. A ver, si tenemos un grafo con componentes y n a la n vértices, ¿cuál es la máxima cantidad de aristas que puede tener para que ese componente no tenga ciclos de longitud n? Ok. Pues la pregunta también está interesante. O sea, la pregunta se puede hacer en general, no tiene que tener n a la n vértices, pero tal vez hay alguna relación por los tamaños. ¿Que tiene aplicación? Sí, no tengo ninguna en la mano, pero sí sé que hay aplicaciones. ¿Cuál es el mayor número de aristas que puede tener un grafo bipartito plano? Excelente pregunta. ¿Cuál es la relación entre grafos y símplices? ¿Cuál es la relación? Bueno, un símplice, igual que el polígono o los poliedros, habíamos hecho un grafo plano. Entonces, digamos que uno puede llamar el simplex, sería como un grafo completo, se podría relacionar con eso. Pero hay algo demasiado curioso y que es lo siguiente. ¿Qué es un simplex? ¿Qué es el simplex general? Un simplex es la generación, bueno, los que ya saben topología, es la generación de un triángulo. Es la generación de un triángulo, como el tetraedro. ¿Y qué forma esta figura? Tenemos caras. Bueno, en el tetraedro hay caras, hay aristas y vértices, pero si aumentamos la dimensión, hay caras k-dimensionales. Y la intersección de dos caras k-dimensionales es una cara k menos un dimensional, o es, perdón, de dimensión menor a k, o es vacía. Resulta que uno puede hacer un símplice abstracto con estas hipótesis. O sea, un conjunto tal que la intersección de una familia de conjuntos, tal que la intersección de cualesquiera dos, esté en el conjunto y, bueno, era básicamente eso, que esté en el conjunto. Y hay un símplice abstracto o un complejo simplicial abstracto que es con los conjuntos de independencia. Que si uno interseca dos conjuntos independientes, obtiene un conjunto independiente. Entonces hay aplicaciones topológicas por ese lado. Vamos a ver. ¿Cómo se elabora algoritmos para encontrar los grafos maximales
que cumplen ciertas propiedades. ¿Ok? Eso está también bueno porque uno puede decir, ah, bueno, n a la 2 sobre 4. Y si uno no lo piensa muy bien, uno puede decir, agrega aristas y llegamos a n a la 2 sobre 4. Pero ¿qué pasa si nos trabamos antes? ¿Verdad? Porque a veces que sea el máximo no significa que agregando aristas a lo loco podamos llegar a este máximo. Ahorita tal vez puedo mencionar un ejemplo. Vamos a ver, existen grafos tal que todo subgrafo es bipartito. Bueno, esa pregunta habría que trabajarlo un poco porque digamos que si el mismo grafo no es bipartito, por supuesto que él mismo como subgrafo no es bipartito. Así que una condición sería que fuera bipartito y luego sus subgrafos son bipartitos. Que si la finalidad de Mantel no era estar en esta teoría extremal. Yo creo que no. O sea, porque es uno de los primeros resultados en teoría extremal de grafos. Entonces yo creo que él pensaba hacer otra cosa. O tal vez el caso de él más bien respondió una pregunta que se había planteado. Tal vez era eso. El artículo, sí se puede encontrar referencias al artículo, pero bueno. Vamos a hacer otra pregunta. Si hay ejemplos que no sean grafos bipartitos para cada n con n a la 2 sobre 4. Ok. Bueno, esas son algunas preguntas. O sea, están bien. Muy bien. Como les digo, estamos en inicio de una teoría. O sea, para desarrollarla ocupamos preguntas. Preguntas que pueden venir de simplemente curiosidad, como podrían venir de aplicaciones. Varias de las preguntas que hicieron sí las vamos a responder. Otras las vamos a tocar y vamos a decir, bueno, esta pregunta es complicada. Pero hay resultados al respecto. Y la primera pregunta que vamos a tocar, o sea, y aquí la preguntaron, tenemos un ejemplo de un grafo con n a la 2 sobre 4 aristas. Hay más. ¿Cómo se ve un grafo con n a la 2 sobre 4 aristas? Y si nosotros vemos la prueba, podemos ver qué se ocupa para que se alcance el máximo. Por ejemplo, en la prueba número 1, esta es la prueba número 1, vean que para que se alcance el máximo, tiene que haber una igualdad aquí. Para cada u en el vecindario de v, su grado tiene que ser exactamente n menos dv. Pero también tiene que haber una igualdad aquí. Para cada u fuera del vecindario de v, su grado tiene que ser igual de dv. Y no solo eso, tiene que haber igualdad aquí. O sea, todo vértice tiene que tener grado n medios, que es donde se alcanza el máximo. Entonces, el único grafo que maximiza el número de aristas es el de n a la 2, es el de n medios, grafo bipartito. Sigamos. El n medios, o sea, si el n no es par, quiere decir que entonces pueden haber dos o algo así. Ok. Si el n no es par, el máximo, si n no es par, vamos a eso, el máximo ya no es n a la 2 sobre 4. Es n a la 2 menos 1 sobre 4 o parte entera de n a la 2 sobre 4. Y para alcanzarlo, como estamos en esta parábola, alcanzaba su máximo en n medios. Pero como dice Axel, como n es impar, este máximo no se puede alcanzar. Así que lo segundo mejor es n medios menos un medio o n medios más un medio. Y eso diría que la mitad de los vértices básicamente tienen n más un medio de grado y la otra mitad n menos un medio de grado. Y eso también resulta en el grafo bipartito completo, pero con la mitad, lo más parecido a la mitad de cada lado. O sea, en un lado tiene un medio más, en otro un medio menos. ¿Ok? Y también se puede observar en estas otras pruebas. O sea, en esta prueba lo que dice es que cada pareja de vértices tiene su grado suma n. Y, o sea, para cada x y y, dx más dy es igual a n. O sea, tome x y cualquier vecino. Entonces el vecino tiene grado n menos dx. Esto para cualquier vecino. Entonces, de nuevo,
estamos como antes, lo que vamos a tener es que básicamente va a haber dos grupos de grafos, dos grupos de vértices con la misma cantidad de aristas, con la misma cantidad en sus grados. ¿Okay? Y en la última prueba también se puede ver, ¿dónde está la última prueba? Aquí. También se puede ver porque nosotros sabemos la estructura de G'. Esa lleva un poquito más de trabajo, pero nosotros sabemos la estructura de G'. Nosotros podemos decir, bueno, G' es un grafo bipartito completo. De hecho, voy a ponerlo aquí abajo. O sea, si G' es un grafo bipartito completo, y aquí hay dos vértices, una arista, necesitamos que haya exactamente n menos 2 aristas que conecten estos vértices. O sea, de cada vértice abajo, tiene que haber una arista que los conecte. Y la observación es que si hay un solo vértice en la izquierda que está conectado, voy a ponerlo más bien con el otro, un solo vértice que está conectado con este de aquí, ya no es posible que un vértice del lado derecho esté conectado con este vértice. Eso quiere decir que si tiene un vértice conectado al lado derecho, tiene que tener todos. Y del otro lado tendría que tener todos. Y entonces tenemos el grafo completo, agregando estos dos vértices. ¿Okay? Entonces, estamos empezando con la teoría extremal y la primera pregunta que tenemos es, si un grafo no tiene una copia de otro, ¿cuál es el mayor número de aristas que tiene? Pero luego surge una pregunta. Si nosotros conseguimos ese número máximo de aristas, ¿cómo se ve el grafo? Okay, entonces, lo que estamos diciendo aquí, observación, si G tiene n vértices y el número de aristas de G, voy a ponerlo con la parte entera, entonces G es una copia del grafo bipartito completo, pero para hacerlo general sería de esta forma. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a ver este tipo de preguntas. Luego vamos a tener otras que se llama supersaturación y estabilidad. Eso, pues nadie preguntó un poquillo al respecto, que sería lo siguiente. Si tenemos n a la 2 sobre 4 más un aristas, hay un triángulo, ¿verdad? Eso es lo que dice Mantel. Pero habrá solo un triángulo o habrá más. Porque en este grafo, si le agregamos una sola arista, hay básicamente n medios de triángulo. Cantidad de triángulos, porque por cada... Si nosotros tenemos este grafo bipartito y agregamos una sola arista, vean que por cada vértice del lado derecho tendríamos un triángulo. Entonces, ¿será que hay otro grafo que tendrá menos triángulos? O una pregunta parecida, ¿qué pasa si tenemos n a la 2 sobre 4 menos un poquito de aristas, pero no hay triángulos? ¿Será que el grafo se parece a este? ¿O será que puede ser muy diferente? Y bueno, hay otra pregunta por ahí, pero aquí la vamos a resolver, que es lo que se llama la saturación. Porque aquí había una pregunta que era como, ¿habrá un algoritmo para encontrar un grafo maximal? Y antes que eso, sería bueno ver que hay grafos que no se le puede agregar más aristas, pero que no son maximales. Por ejemplo, un pentágono. Cuando n es 5, nosotros podemos apuntar a 25 sobre 4, que es 6 aristas. Pero un pentágono no le podemos agregar una sola arista, o si no creamos un triángulo. ¿Ok? Estaríamos creando un triángulo, entonces este grafo que está aquí, digamos, no es maximal. No es maximal en el sentido de que no tiene el máximo número de aristas, pero al mismo tiempo es maximal
en el sentido que no le podemos meter más aristas o creamos un triángulo. Entonces están este otro tipo de preguntas. En realidad, la teoría es excesivamente grande, mucho más de lo que vamos a cubrir en el curso, por supuesto. Pero, de las preguntas que teníamos, vamos a empezar con la siguiente. Primero que todo, una definición. Decimos que G es H libre o que no contiene copias de H si no existe un subgrafo llamémoslo que prima, y que voy a llamar V' H' de G, y una función biyectiva F que iría de V' al conjunto de vértices de H, tal que para toda pareja de vértices en V', XY sería una arista si solo si F, X y F de Y es una arista de H. Ok. Esta definición de aquí pues es un poquillo complicada. Es la definición correspondiente en grafos a isomorfismo. A que decir que dos objetos son iguales. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada vez uno tiene un grafo como este, una N, y uno tiene pues otro grafo por aquí, más largo, y uno puede decir, bueno, vea, este grafo que estaba aquí abajo tiene una copia de la N. Por ejemplo, esta. ¿Verdad? Pero si uno ve los vértices, este se llama 1, 2, 3, 4, y este se llama A, B, C, D, E y F, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, no es un subgrafo, pero es una copia. Entonces eso es lo que dice, bueno, la función que está aquí, lo que estamos haciendo es asignando nombre a los vértices, ¿verdad? Entonces aquí lo que estaríamos haciendo es una función que manda el 1 en la A, B, el 2 en la C, 3 en la D, y la 4 lo mandamos a la E. Entonces nada más es, bueno, como el de los triángulos, ¿verdad? Nosotros podemos definir lo que es el grafo triángulo, el grafo completo, y entonces una copia sería un conjunto de vértices, todos conectados entre ellos. Ok. Entonces la siguiente pregunta que vamos a desarrollar ahora es que si G es K R más 1 libre, o bueno, entonces no tiene copias ¿cuál es el máximo valor posible del número de aristas? Si G tiene N vértices. Ok, entonces esa la preguntaron allá arriba. Si en vez de un triángulo empezamos con un clic, 4 vértices, 5 vértices, todos conectados entre ellos, ¿cuál es el máximo número de aristas que puede tener un grafo que no contenga una copia
de un clic. Ok. ¿Cuál número creen ustedes que sea este? ¿Cuántas aristas podremos tener sin una copia de un clic? Entonces, no sé si me quieren responder general o piensen, por ejemplo, en K4. O en K5. Uno puede separarlos como en 5 grupos o en 4 grupos, algo así. Y hacer algo parecido a lo del bipartito. Digamos, no sé, como que hayan 5 grupos y que no haya un solo grafo completo así como en los grandes, digamos, en los conjuntos grandes. Por ejemplo, empecemos con algo más pequeño. Por ejemplo, para prohibir K4, lo que ocupamos es uno menos, ¿verdad? Porque el triángulo eran dos grupos, ¿verdad? Si queremos prohibir K4, podemos hacer que no haya ninguna arista aquí adentro, ¿verdad? O sea, podemos considerar todas las aristas aquí, todas las aristas acá y todas las aristas acá. Y no habría una copia de K4, ¿verdad? Que es el mismo argumento. Esto se llama capartito, o sí, se le pone ese nombre igual. Sí, el repartido sí es el número de partes. Okay. Vamos a ver, aquí hay un cálculo, pero siempre hay que tener cuidado con esos conteos. Porque recuerde, primero observa, vamos a ver, es que la sugerencia es n sobre r a la r. Pero la primera observación para darse cuenta que un conteo está mal es que no es cuadrático. El número de aristas de un grafo no puede ser, no, siempre es cuadrático, o sea, a lo sumo cuadrático. Entonces, digamos, por ejemplo, enfoquémonos en K4. Lo que estaríamos pensando es, bueno, aquí hay un tercio y aquí hay otro tercio. Lo dimos en 3 partes, ¿verdad? Y habría n a la 2 sobre 9 aristas en cada una de estas componentes y lo multiplicamos por 3. O sea, n a la 2 sobre 3. Eso sería para K4. Pero, ¿será este el mejor grafo tripartito? Por ejemplo, intentemos verlo un poco más general. Digamos que este es A, B y que este es C y que A más B más C es igual a N. ¿Será que poniendo cada uno igual es donde se alcanza el máximo? ¿Quién cree que sí? ¿Quién cree que tal vez no? Yo creo que sí, y eso fue lo que quise hacer, porque siempre cuando los números están más cerca, va a dar mayor. Ok, sí. Entonces, empecemos entendiendo cuál es el número de aristas. No podemos justificarlo sin saber el número de aristas. El número de aristas de este grafo que podemos denotar como K, A, B, C sería, hay una componente con tamaño AB, hay otra componente con tamaño BC, o sea, el producto de los tamaños, más otra con CA. Ok, entonces la buena noticia es que es una función de 3 variables, tiene la condición de que suma n, y podemos usar multiplicadores de Lagrange. Que, si quieren, pueden usar multiplicadores de Lagrange. Pero tal vez algunos no están familiarizados con multiplicadores de Lagrange, no se acuerdan, pero la ventaja es que no hace falta. Podemos usar la idea de convexidad que tienen estos números. Esa idea lo que nos dice es que si los números se acercan más, debería incrementar el valor de esta suma.
Entonces, digamos que A es más pequeño que B. Y para que sean más distantes, digamos que es más pequeño que B menos 1. Los podemos pensar como números reales o como números enteros, pero como números reales ayuda para usar cálculo, pero como números enteros es lo que realmente tenemos que el máximo podría ser un poquito más pequeño. Entonces, la idea es la siguiente. ¿Qué pasa si una componente es muy grande y otra es más pequeña? Bueno, la idea de la parábola dice que si cambiamos si tomamos a prima, que va a ser A más 1, o sea, incrementamos el tamaño de A, tomamos el tamaño de B y lo disminuimos. Entonces, el producto A' por B' va a ser mayor que el producto de A y B. Y esa es la idea de la parábola, que cuando están juntos, o medir métrica geométrica, cuando se acercan los valores es donde se alcanza el máximo. Lo podemos calcular de forma explícita. A' por B' es lo mismo que A más 1 por B menos 1, que es igual a A por B más B menos A menos 1. Y este número que está aquí es positivo. Ese número que está ahí es positivo. O sea que este número es mayor que A por B. Bueno, aquí solo nos encargamos de este AB, ¿verdad? ¿Qué pasó con el resto? Ahora tenemos B' por C y tenemos C por A'. Pero lo bueno es que estos se compensan. Por ahí tenemos B menos 1 por C y aquí tenemos C por A más 1. Y esto es constante. Entonces tenemos B por C menos C más C por A más C y tenemos una cancelación. ¿Ok? Entonces, el número de aristas de que acá del grafo tripartito con componentes ABC es máximo si A, B y C son iguales. Pero como estamos hablando de enteros, tal vez no pueden ser iguales, tal vez no hay divisibilidad. O casi iguales. ¿Qué quiere decir casi iguales? Digamos que A es el más pequeño de todos, luego le sigue B, luego le sigue C, pero C no va a superar el tamaño de A más 1. ¿Sí? Casi iguales quiere decir que si la divisibilidad no lo permite, no necesariamente van a ser iguales, pero la diferencia va a ser a lo sumo 1. Aquí es donde se alcanza el máximo. ¿Sí? El mismo comportamiento ocurre en un grafo R-partito. Entonces el repartito quiere decir que son A y R componentes. Llamémoslo A1, A2, hasta AR. El número de aristas para cada I. El número de aristas en cada conjunto es 0. Y también tenemos que A1 unión A2 unión AR es igual a V y A sub I intersección A sub J es vacío. O sea, lo que tenemos es una partición. A1, A2 hasta R es una partición de V. Entonces, el número de aristas de un grafo R partito va a ser menor o igual que el número de aristas de un grafo R partito completo.
Y este número, ahí, podemos hacer exactamente el mismo argumento. Esto de aquí es suma 1 menor o igual que i, menor estricto que j, menor o igual que r, del producto de los tamaños. Y, como nos decía Luis, es máximo cuando son parecidos. Entonces, ahorita, luego vamos a hablar del caso entero. O sea, igual que el caso entero, podemos decir esto, que la diferencia es a lo sumo 1. Pero para facilitar el cálculo, pensémoslos como números reales. Esto de aquí es mínimo cuando son iguales. Es máximo, perdón, cuando son iguales. Entonces, es menor o igual que n sobre r cuadrado. N sobre r cuadrado multiplicado por el número de parejas y j. Por r escojo 2. O sea, r por r menos 1 sobre 2, n a la 2, r cuadrado. Cancelamos una r. Y obtenemos n a la 2 medios multiplicado por r menos 1 sobre r, y usualmente se escribe así, 1 entre 1 menos r, 1 menos 1 sobre r. ¿Ok? Entonces, nuestra siguiente parada es el teorema de Turán. Turán es, déjenme revisar la fecha, 41, 43, 41. Turán es un resultado de 1941, como 40 años después. Si G no tiene, si G es KR más un libre con n vértices, el número de aristas de G es a lo sumo n a la 2 medios 1 menos 1 entre r. Y luego nos podemos preguntar, bueno, ¿cómo se ve el grafo? ¿Será este el único grafo maximal, el que vimos aquí arriba, donde son casi iguales? ¿Qué pasará en los casos donde r no divida n, donde no podamos poner, no tengamos la divisibilidad? Entonces, este es el siguiente resultado que vamos a probar.